Hola a todos los que vais llegando por aquí a una nueva edición de Pulpo Talks. Vamos a esperar unos minutos para que las personas que están entrando en este momento en el webinar puedan hacerlo. Bueno, mientras se van incorporando el resto de asistentes, a los que ya estáis por aquí, os damos las buenas tardes en España, los buenos días para toda Latinoamérica. Bienvenidos, comenzamos una semana después del último encuentro, una nueva edición de Pulpo Talks. Y bueno, esperamos que os encontréis todos bien, estamos encantados de saludaros desde Pulpomatic. Y bueno, si la pasada semana teníamos la oportunidad de conocer de la mano de Ramón Bustillo la importancia de cómo redimensionar una flota, y hablamos de renting, hablamos de leasing, de vehículos y de cuál era la proyección hacia los próximos meses, pues bueno, esta semana precisamente vamos a hablar de proyección y de lo que tenemos por delante de cara a los próximos meses, años, y lo vamos a hacer, eso sí, desde otro punto de vista y con un webinar que yo, bueno, personalmente tenía muchas ganas de celebrar con todo un experto como Duncan Espiga, al que ya os presento. Hola, Duncan. Hola José, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantado. Me alegro mucho de que estés con nosotros hoy. La verdad es que llevábamos tiempo con un contacto mantenido y compartiendo intereses comunes acerca de Sí, sí. transporte y logística, ¿verdad? Y bueno, por fin hemos podido arañar un poco de tu tiempo para que nos hables de la nueva movilidad y de lo que entiendes por lo que es la nueva figura en la que se está convirtiendo el tradicional gestor de flotas. Así es, sí, creo que se vienen tiempos interesantes. Pues bueno, reincidir que es un placer que estés con nosotros y una suerte. Y bueno, voy a hacer una breve introducción a tu trayectoria profesional para aquellos que no te conocen y luego ya doy paso a tu exposición. Bueno, Duncan cuenta con más de 10 años de experiencia en América Latina, promoviendo la movilidad segura desde diferentes roles en CEPA Mobility Care, el líder global en gestión de seguridad vial para empresas, tanto en tu Uruguay natal como en Brasil y en México. En este último país has tomado parte en diferentes proyectos e iniciativas para clientes como ANTP o Coca-Cola FEMSA, entre muchos otros. Bueno, eres de formación ingeniero de sistemas, tienes un MBA en la Universidad de Manchester y tras pasar por varios roles de liderazgo, innovación y ventas y de liderar operaciones en Brasil y en América del Norte, en este momento eres el responsable de las operaciones globales de CEPA Mobility Care con especial foco en Europa, Medio Oriente y Asia. Además, gestiona relaciones con clientes y con socios estratégicos y bueno, esto ya añado además que realizas una importante labor divulgativa en redes sociales. No sé si me he dejado algo. La verdad que no, es más de lo que imaginaba. Es un resumen, ¿eh? He tenido que acotar un poquito. Bueno, Duncan, pues si te Bien. parece, antes de darte paso para que nos hables, únicamente recordar a los asistentes que ya pueden formular las dudas y preguntas que les vayan surgiendo, que tú las vas a contestar al final. Ya hemos recibido alguna que tenemos guardada para formularte y por otro lado también os animo a todos a que participéis en una encuesta que tenemos en marcha, que la podéis iniciar ahora en un minuto, en la que os preguntamos si estáis percibiendo cambios sustanciales en las funciones que tiene el gestor de flotas en los últimos tiempos. Y bueno, pues sin más dilación, Duncan, te dejo a los mandos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Y bueno, empecemos.
El gerente de flotilla tiene su prioridad hoy por hoy en el TCO, ¿no? Es ese término, Total Cost of Ownership, y que la principal meta, ¿no? que se le pide es siempre bajarlo más, bajar los costos, bajar todo. Y bueno, el TCO es hoy la palabra clave, pero no es la única. Está apareciendo en los últimos tiempos una nueva palabrita que se llama movilidad. Y quería en esta charla conversar un poco de algunas macro tendencias que están empujando ese nuevo término y bueno, ver el impacto que va a tener en las flotillas corporativas y, por qué no, algunos desafíos que puede tener para el gerente de flotas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que son algunas tendencias demográficas. Y, y una bien interesante que vi recientemente, las nuevas generaciones, creo que ya ni los millennials, ya, los millennials ya es el estándar, ¿no? Pero las nuevas generaciones no tienen interés en sacar la licencia de conducir. De hecho, el promedio de edad para sacar la licencia en Europa está siendo en el orden de los 27 años. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque marca un poco la idea de que no hay interés en conducir. Yo me acuerdo que yo no podía esperar a cumplir los 18 años para sacar mi libreta y salir a manejar, ¿no? Pero hoy realmente no es así, y hay muchas razones para esto, ¿no? Por ejemplo, que la compra de un vehículo muchas veces no es algo sencilla, no es económicamente posible, es costoso mantener un vehículo, el combustible, pero también poner motivos de sustentabilidad, poner motivos de comodidad. Realmente hay alternativas, hay medios alternativos que son más cómodos. Yo qué sé, quizás me tomo un ómnibus y voy leyendo tranquilo, o si tengo una reunión, voy en un taxi, un Uber, y voy trabajando mientras voy a la reunión y no tengo que manejar. Entonces, como que ese deseo de manejar no está tan claro hoy en las juventudes. Eh, Después hay tendencias urbanas, ¿no? El tema de las ciudades. Las ciudades tienden a ser cada vez más populosas. Hoy alrededor de un 55% de la población mundial vive en ciudades. Y se estima que para el 2050 ese número se eleve al 68%. Esto trae aparejado varias consecuencias, ¿no? Y de hecho problemas, uno de los cuales muy grande es la polución. La polución es un enorme problema para quienes viven o han vivido en Ciudad de México, o Santiago, San Pablo, mismo creo que Madrid y Barcelona también están teniendo sus problemas. Y la contaminación resta 2 años en la esperanza de vida, más o menos. Y según la OMS, se pueden atribuir a causas de contaminación unos 4 millones de muertos por año. Entonces, realmente es un tema muy importante. El otro tema que se ve exacerbado cuando crecen las ciudades es el tránsito, y de vuelta lo hemos sufrido en San Pablo, en Ciudad de México, en Bogotá, y yo siempre pongo un ejemplo que me resulta horrible, que es nosotros en nuestra oficina en Ciudad de México, estaba en Santa Fe, está en las afueras de la ciudad, teníamos un compañero que le lleva 3 horas llegar a la oficina. 3 horas. Realmente era un disparate y bueno, son, me gustaría decir que era algo fuera de lo normal, pero no era fuera de lo normal. Traslados de 1 a 2 horas es lo habitual en este tipo de ciudades. Entonces, son problemas que aparecen en ciudades de este tipo. Y bueno, ¿qué pasa? Se empieza a buscar alternativas y soluciones, ¿no? Entonces, los gobiernos de las ciudades empiezan a buscar alternativas de mayor sustentabilidad, ¿no? Entonces empiezan a impulsar, a desincentivar, por ejemplo, el uso de vehículos de combustión interna. Y acá hay un ejemplo que me parece fantástico, que es en China hace un par de años, en Beijing. Si tú comprabas un coche y lo querías emplacar, ponerle la placa, si ese coche era de combustión interna, te salía el equivalente a $20.000. Ahora, si tú llevas un coche eléctrico, no te salía nada. Entonces, ese tipo de incentivos
realmente con el tiempo van logrando cambios. Hoy en China la mayoría, bueno, no sé si la mayoría absoluta, pero tú ves en la calle todo el tiempo vehículos eléctricos de todo tipo, y realmente impacta eso, ¿no? Después iniciativas como las ciclovías en Ciudad de México, que transforman Paseo de la Reforma en una gran ciclovía el domingo, está buenísima. En París recientemente se han cortado grandes avenidas, y grandes arterias urbanas para justamente incentivar el uso de la bicicleta, también de los vehículos eléctricos e híbridos. Entonces hay mucho interés en las ciudades en resolver y aumentar esa sustentabilidad. Ahora, la tendencia que a mí me parece más relevante es la tecnología y el avance de la tecnología. Quizás han escuchado la frase, el software se come al mundo, y hay por ahí un GIF, un video que muestra un escritorio lleno de calendarios, radios, televisores, máquinas de escribir, y cómo el smartphone se va apropiando de todas esas funciones, ¿no? Y realmente lo que está pasando es eso, la tecnología está acelerándose a un ritmo exponencial, y cada vez más la tecnología se apropia del mundo físico, digamos, ¿no? Y bueno, en lo que nos toca a nosotros, en la movilidad, yo creo que es súper relevante la aparición de Tesla. Eh, es un disruptor enorme. Fíjense que qué difícil es introducir una empresa nueva que fabrica autos. Es súper complicado, no hay nuevas empresas. Y Tesla no solo lo consiguió, sino que hoy por hoy es la segunda empresa automotriz de mayor valor de mercado en el mundo, ¿no? Entonces, qué logro fantástico. Y, y los voy a leer porque está buenísimo. ¿Cuál es la misión de Tesla? Tesla no se describe a sí mismo como un fabricante de autos, se escribe como su misión es acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible. Y qué interesante. Entonces, el vehículo, en este caso, vamos a hablar del último modelo, el Tesla, el modelo 3, ¿no? Es un gran democratizador, ¿no? Intenta hacerlo, por lo menos intenta hacer como el modelo T para los vehículos eléctricos. Y de hecho Elon Musk, el CEO de Tesla, ha dicho reiteradamente que él pone a disposición de otros fabricantes su tecnología de motores y de baterías, porque él lo que quiere es incentivar esa transición, ¿no?, a un mundo sostenible. Me parece súper interesante. Además creo que los Teslas han logrado transformarse en un objeto de deseo, ¿no? ¿Quién no quiere tener un Tesla con esos displays fantásticos y esa tecnología integrada, y tienen el internet ya pronto? Y eso me lleva a otro tema, porque ¿qué pasa con el Tesla? Yo lo puedo dejar en mi garage en la noche, se actualiza su sistema operativo automáticamente, yo no hago nada, y al día siguiente mi auto tiene capacidades nuevas que antes no tenía. Capaz que tiene mayor autonomía, capaz que tiene mayor potencia, tiene algo nuevo en el display. Entonces pasa de ser un auto una plataforma, es realmente fantástico. Y eso también va de la mano con lo que se viene con los vehículos autónomos. Tesla también está liderando en este sentido, no es el único, por supuesto, también está Google con sus iniciativas, y creo que la mayoría de los fabricantes están intentando entrar en ese tema. Realmente los vehículos autónomos tienen un potencial espectacular. Yo creo que falta todavía para conseguir un vehículo totalmente autónomo, el nivel, creo que es el 5, el nivel máximo de autonomía. Pero imagínense la disrupción, ¿no? Hoy ya es posible, y hace ya un par de años fue muy publicitado, un camión que llevó cervezas de una ciudad a otra, y el trayecto lo hizo todo autónomo. Ya es posible para vehículos pesados hacer viajes autónomos, ¿no? Sin necesidad de que haya un conductor, un operador detrás del volante. Entonces, no vayamos al extremo de que todo el viaje sea sin conductor. Pero imagínense que se puede hacer todo el tramo largo de carretera de forma autónoma, ¿no? Entonces, está el operador, pero no se cansa, puede hacer otras cosas. Y quizás en el primer y en el último tramo del viaje, el 10% del viaje, sí se requiere su presencia para navegar infraestructura más sofisticada, quizás entrar a una ciudad, llegar al centro de distribución, lo que fuese. Pero ya lo que se ahorra es espectacular.
Ahora, si nosotros a eso le agregamos el 5G, ¿no? Que ya se viene, con todos sus problemas o cuestionamientos, pero realmente se va a venir, que promete multiplicar por no sé cuántas veces la velocidad de comunicación a través de Internet. Entonces, ¿por qué no ese operador, en vez de estar sentado en su camión, está sentado en su casa con un volante tipo PlayStation y puede hacer ese mismo tramo remotamente? Eso, si nos ponemos a pensar, ya pasa, los drones se manejan así, no hay un piloto encima del drone, está en alguna base militar en Estados Unidos y el drone está en Arabia, entonces ya se hace eso, es cuestión de que llegue la tecnología al precio. Entonces creo que se vienen tiempos muy interesantes y la tecnología los está empujando. Y sin ir a esos extremos, ya vemos la tecnología en desarrollos como la bicicleta eléctrica. A mí la bicicleta eléctrica me fascina, no puedo esperar a comprarme una, no sé si la han probado, pero se los recomiendo. Cuando accionás el motor es como un superpoder. Realmente la bici que es muy divertida se torna muchísimo más divertida y se torna una alternativa para el commute, ¿no? Para ir al trabajo. Súper práctica, realmente. Eh, realmente está buenísimo. Y bueno, capaz que no te gusta la bici, querés algo más divertido, aparecen los scooters, ¿no? Los monopatines. eh, que algo gracioso, el formato que uno pensaría, es súper moderno, novedoso, en realidad es de principios del siglo XX, hay fotos de principios de 1900, con ese mismo formato, obviamente sin motor, bueno, no obviamente porque los primeros vehículos tenían motor eléctrico, pero este no tenía motor eléctrico, tenía motor a gasolina, combustión, y es interesante ver la evolución de ese formato que llega a la moto. O sea, la moto nace como un monopatín. Y hoy volvemos al monopatín y veremos cómo evoluciona. Y por supuesto el smartphone que ya hablamos, que es una supercomputadora que uno tiene en su bolsillo, es espectacular. La tecnología es realmente un driver de cambio que afecta a todo y va a afectar la movilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se juntan varias de estas macro tendencias, ¿no? Son macro tendencias porque son tendencias que se dan a lo largo de mucho tiempo, no son tendencias que se aprecian, que se ven en un corto lapso. Y se dan cosas como esta, ¿no? Aparece Uber. Y, y Uber para mí realmente es un parteaguas, ¿no? Es un antes y un después en el tema de movilidad. Y está buena la historia, creo que es interesante. ¿Cómo nace Uber? Eh, la idea de Uber nace en 2008, en París, en el medio de una conferencia tecnológica que se llama Le Web. Ahí Travis Kalanick, que posteriormente fue el fundador, junto con quien iba a ser su socio, estaban participando y precisaban ir a la conferencia o volver a la conferencia, no me acuerdo cuál era, pero estaba nevando horrible y no había forma de irse, no había un taxi por ningún lado. Entonces Travis dice, "Oh, qué bueno sería si yo pudiera apretar un botón en mi celular y que apareciera una limusina y nos llevara a donde queremos ir". Y ahí nació la idea y se quedaron con esa idea. En 2010 lanzaron su versión beta, en 2011 fue el lanzamiento oficial de Uber como app. Y bueno, la historia la conocemos todos, ¿no? En cada ciudad que entraba Uber era una revolución, era una disrupción total, se peleaban con los gobiernos locales, se peleaban con los taxistas, con todo el mundo. Pero ¿qué pasó? De la mano de sus usuarios, ¿no? De la gente que decía, pero esto es mucho más práctico que pedir un taxi, esperar a ver si viene, aprieto un botón y ya está, es mucho más cómodo, y de la mano de sus socios conductores, ¿no? Los propios choferes de Uber que decían, bueno, acá tengo una forma de ganar un ingreso adicional en mis términos, ¿no? Básicamente, yo digo cuándo manejo y cuándo dejo de manejar. Eso los llevó a que sean un éxito fantástico y de hecho en 2009 hicieron su lanzamiento en la bolsa, el IPO, y fueron valuados en más de 80.000 millones de dólares, que es un disparate. Pero eso indica para mí el impacto que tiene Uber, ¿no? En lo que es movilidad. Y fíjense cómo cambian los comportamientos, ¿no?
Eh, para todos aquellos que hemos hecho un viaje de negocios. Llegás al aeropuerto, ¿no? Y tradicionalmente, ¿cómo llegas a tu hotel? ¿Te tomás un taxi o alquilás un coche? Si que quizás tenés que hacer más viajes durante ese lapso, ¿no? Este, pero hoy en día, y no desde hoy, desde 2015, los viajeros de negocios gastan más en Uber que en taxi. Entonces, ese comportamiento ya cambió. Y yo me pregunto, ¿quién todavía alquila un coche en el aeropuerto? No es algo tan habitual como era antes. Pero, en fin. ¿Y qué pasa? Cuando hay ganadores en tecnología, obviamente empiezan a haber competencia y surgen los Uber de, y se hace algo muy interesante, sobre todo en lo que es movilidad, ¿no? Que es cómo vamos de un lugar a otro. Capaz que no te gusta Uber, entonces hay opciones, está Lyft, está Cabify, está Didi. Didi me resulta un caso fantástico. Didi es el Uber chino. Uber gastó cerca de $1.000 millones para entrar al mercado chino, no pudo, terminó vendiendo su operación a Didi, que ahora Didi está compitiéndole a nivel global, es fantástico. Pero bueno, capaz que querés divertirte en un monopatín, hay distintas alternativas. Y quizás las marcas cambian o solo son apropiadas en ciertas ciudades porque esto es súper dinámico. La mayoría de estas empresas son por definición startups, son nuevas, están todas aprovechando nuevas tendencias de movilidad. Pero bueno, son varios los ejemplos. En cada medio de transporte, sea un monopatín, sea una bici eléctrica, bici a pedal, capaz que querés transportarte en una moto, no lo conocía, Pickup, es el Uber de las motos. Yo creo que, no sé, si es colombiano, ahora está en Ciudad de México. Eh, no sé, yo personalmente no sé si lo usaría, pero veo el atractivo de pedir un Uber moto y meterme entre el tráfico parado y llegar a donde quiero llegar mucho antes. Puede ser interesante. Conduce son motos eléctricas, y todas estas tienen algunas características en común, ¿no? Pido por aplicativo, no preciso la llave, y bueno, hay más. ¿Qué pasa si yo quiero un vehículo, pero no quiero un chofer? Quiero tener yo mi vehículo, pero no quiero alquilarlo por un mes o por una semana, sino por una hora. Bueno, está la alternativa Carrot o Zipcar, y aparecen modelos nuevos. X-Rent-Y, ¿qué hace? Yo me tengo que ir, tengo mi vehículo propio, me tengo que ir, no, pero no lo voy a usar por un par de semanas, quizás me voy por un viaje, en vez de dejarlo parado en un estacionamiento, lo pongo a disposición para que otros me lo alquilen. Yo no hago nada y le estoy monetizando mi vehículo que está parado, es interesante. Eh, Más alternativas, el Uber Pool o BlaBlaCar nos permite compartir un viaje, ¿no? Minimizar el footprint del tránsito, mejorar la sustentabilidad, conversar con gente que no conozco, si te gusta eso, es súper interesante. Quizás precisas algo un poco más sofisticado, y precisas una van, en vez de tomarte un ómnibus, pedís una van que tiene un recorrido predeterminado y que tiene comodidades que un ómnibus no tiene. Tiene aire acondicionado, tenés cargador para el celular, tenés internet, estás comodísimo. Entonces, aparecen todas estas alternativas, ¿no? De la mano de estas tendencias tecnológicas, demográficas y urbanas. ¿Y qué tienen en común, ¿no? Lo que decíamos hoy. Son todas a demanda. Son todas servicios que yo los pido cuando los preciso. Y los pido desde mi app, desde mi teléfono, que todo el mundo tiene, hoy por hoy un teléfono inteligente. Desde que el iPhone fue el gran disruptor, todo el mundo tiene un teléfono inteligente y está conectado a Internet. Eh, Pago por uso, no pago por lo que no uso, ¿no? Que era el estándar hasta recientemente. Si yo preciso un vehículo por 20 minutos, voy a pagar esos 20 minutos. Y el pago es transparente. Fíjese, hasta psicológicamente tiene un impacto eso. Si yo, el hecho de abrir mi billetera y pagar con un billete es casi doloroso, pero cuando pago por una app, por un viaje, termino el viaje y casi no me entero. Dice, gracias Duncan, fantástico, ¿cómo estuvo tu viaje? Buenísimo. Ah, mirá, te cobramos
no sé, 50 pesos o 3 euros por tu viaje. Y no te duelen. Entonces, es transparente eso. Y sobre todo, no soy el dueño. No soy el dueño de ese medio que estoy aprovechando para moverme, ¿no? Entonces, bueno, esta es no lo voy a llamar nueva realidad, pero era lo que estábamos viendo hasta hace 8 meses que pasaba, este, en función de las demandas, ¿no? Estaba la oferta de todos estos servicios, y también estaba la demanda de la gente que quería tener esa flexibilidad, esa facilidad, ese poder elegir cómo me voy a mover, pagar más fácilmente. Todo eso se juntaba y creaba todo este ecosistema de movilidad nuevo, bien interesante. Y bueno, y hoy tenemos otra realidad que no la quiero hacer el foco de la charla, pero creo que sí vale mencionarla. Y estamos frente al tema del COVID, es una pandemia, nos afecta a todos de mayor o menor medida, y bueno, la principal característica que tiene esto es la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuáles de los comportamientos que se tuvieron que modificar por causa del COVID van a persistir después del COVID. Pues bueno, vamos a suponer que sí, que vamos a poder controlar este tema. Yo soy optimista, pero además creo que sí, es bastante realista pensar que se va a poder controlar, y podemos volver a una seminormalidad, ¿no? Entonces, eh, esto ha generado cambios en los comportamientos que quizás se van a mantener, ¿no? Por ejemplo, eh, si a mí hoy me dicen, bueno, Duncan, vamos a tener una reunión con 20 personas, estate acá a tal hora. Yo ni loco, yo no voy, hoy no voy. Desde marzo que no piso la oficina, estoy fantástico trabajando en casa. La verdad que no hay ningún, por lo menos muy pocos motivos que hagan necesaria la presencia física, cuando lo podemos resolver vía videoconferencia. Eh, y esto era un temor que existía, o sea, la gente que normalmente trabaja desde su casa es algo que más o menos lo sabía, la mayoría de las empresas no lo tenía tan claro. Hoy se ha demostrado que sí, que se puede seguir trabajando remotamente, que no es lo ideal, que siempre está bueno tener una reunión física, sí, por supuesto, estoy 200% de acuerdo. Pero en la enorme mayoría de los casos no preciso trasladarme, estar 2 horas arriba de un medio de transporte para ir a un lugar físico cuando lo puedo resolver en forma remota. Otro tema, y que va de la mano del crecimiento de las ciudades y todas las tendencias urbanas, lo que esas tendencias en las ciudades tenían como consecuencia es que determinaban muchas decisiones, o determinan muchas decisiones. Por ejemplo, ¿dónde voy a vivir? Si en una ciudad como San Pablo o como Ciudad de México es una decisión que está pautada o por lo menos muy influenciada por dónde vas a trabajar, ¿no? Porque yo no quiero estar 3 horas para llegar a mi trabajo. Y entonces la elección del lugar para vivir estaba necesariamente atada a las restricciones de la ciudad. Pero desde que sabemos que se puede trabajar en casa casi con la misma productividad, quizás para algunos más, quizás para otros menos, ¿por qué vivir cerca de la oficina? ¿No? Son cuestiones que están apareciendo. Eh, de hecho, yo le comentaba a José, yo ahora estoy viviendo, me mudé el año pasado, estaba en Ciudad de México, ¿no? Ahora estoy viviendo en Brasil, estoy viviendo una ciudad a 90 kilómetros de San Pablo, ¿sí? Una ciudad que es casi al campo. De hecho, yo miro por la ventana y veo campo. Y estamos notando muchísimo interés de gente de San Pablo en mudarse a esta ciudad, ¿no? Hay mejor calidad de vida, no hay polución, no hay tránsito, tiene todo, y pueden trabajar remotamente, ¿por qué no? Entonces, realmente son preguntas que uno se empieza a hacer de la mano de esta pandemia. También empiezan a aparecer
posibles modelos de negocios nuevos. Por ejemplo, la higiene, que siempre fue importante en los vehículos de alquiler o de ride sharing o lo que fuera, pasa a ser mucho más importante. De hecho, si han recibido comunicación de Uber o similares, el foco es en cómo, cómo se limpian sus unidades, cómo usar máscara, mantener ventilado el vehículo, papá. Entonces, si viene alguien que puede decirme, yo te garantizo que este vehículo está 100% sanitizado, yo la verdad que tengo otra paz mental, ¿no? Entonces, son todas cosas que yo no sé qué va a pasar, no soy un adivino, pero son posibles impactos que tiene esta pandemia y bueno, que no sabemos qué va a pasar cuando pase. Ahora, yo creo que el impacto de la pandemia no va a afectar de mayor manera las macro tendencias que veíamos viendo antes. O sea, todo eso ya son tendencias bastante establecidas. Y de la mano de esas tendencias aparece un concepto que me pareció súper interesante y que lo quería compartir con ustedes, que se lo oí hablar a Lucas Neckermann, que es un analista de movilidad bien reconocido, en una conferencia NAFA en Estados Unidos hace unos años, y ese concepto de los tres ceros. Y me van a decir, ¿qué son los tres ceros? ¿No? Y hablando de movilidad. Y bueno, el primer cero es el cero accidente. Esta es la visión de Lucas hacia lo que él piensa que se va a venir y que yo comparto mayormente, ¿no? ¿Y por qué cero accidente? Y bueno, los vehículos van a ser cada vez más inteligentes. eh, no preciso tener un vehículo totalmente autónomo. Ya los avances tecnológicos permiten mejorar muchísimo la seguridad, el Adaptive Cruise Control, los cambios de senda. Hay muchísima tecnología en los vehículos, el frenado automático, que permite que sea más seguro el tránsito, ¿no? Y yo acá quiero hacer un breve paréntesis y creo que la mayoría de la audiencia está de alguna manera involucrada en la gestión de flotas, de flotillas, y quería proponerles o invitarlos a que consideren a la seguridad vial como un driver de ahorros. No, es mi especialidad, por eso lo menciono, y perdón por el chivo, pero realmente creo que es importante considerar la seguridad vial como un driver de ahorros en lo que es la gestión de la flotilla, ¿no? Paréntesis y sigamos. ¿Cuál es otro cero? Las cero emisiones. Y esto va de la mano de los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos, todos los incentivos fiscales que se están dando y bueno, toda la demanda que hay por ellos, ¿no? Eh, y sí hay un tema acá con eh, el costo de generar la energía o el impacto de las baterías cuando ya no se pueden usar y hay que disponer de ellas, pero yo creo que son problemas o temas que van a estar resueltos de la mano también de la tecnología, entonces eventualmente el balance va a ser positivo. Y bueno, el último cero, que es el más controversial para mí, es el zero ownership, pero va de la mano de estos modelos de movilidad compartida, ¿no? Que veníamos hablando. Yo sí creo que a medida que esas generaciones que no quieren manejar, que no quieren ser dueños de un auto, se empiezan a casar, se empiezan a tener hijos, se empieza a cambiar un poco también su dinámica, ya se hace más difícil, ¿no? Decir, bueno, yo no tengo un vehículo, yo sé que a mí me pasa, no preciso auto, casi no salgo, pero la paz mental que tengo al saber que tengo un auto en el garage, teniendo un bebé de 2 años, no me la saca nadie. Entonces prefiero eso. Son distintas cosas. Y bueno, ¿cómo impacta todo esto? ¿No? ¿Cómo impacta un escenario de tres ceros en el gerente de flotilla? ¿No? ¿Qué herramientas vamos a tener? ¿Qué impacto vamos a tener? ¿Qué desafíos van a venir? Entonces yo creo que es importante acá empezar eh, por una herramienta que ya existe hoy y que es apropiada para la realidad de hoy y que es necesaria y fundamental para la realidad que se viene, ¿no? Que es la gestión de datos. Eh, Esto es una capacidad fundamental para la gestión de cualquier flota y bueno, lo que hemos visto en nuestra experiencia es que
se lleva en planillas Excel y hay islas de información, están desconectados los datos, muchas veces no se sabe qué assets tenemos, todo eso. Entonces, aquí es cuando entran las plataformas de gestión de datos, que yo creo que son críticas, plataformas como Pulpomatic, por ejemplo, que además incorporan tecnología todo el tiempo, están todo el tiempo agregando funcionalidades, eh, se viene la inteligencia artificial, temas de predictabilidad, hay muchísima tecnología para esto, que es súper importante. ¿Por qué? Porque para poder gestionar, yo tengo que poder medir. Si no se mide, yo no puedo gestionar, no puedo saber el impacto. Y aparecen consideraciones acá, ¿no? La calidad de los datos, el famoso GIGO, garbage in, garbage out, es preciso tener buena calidad de datos, privacidad y seguridad de la información. Aquí la Unión Europea ha liderado con el GDPR, que es súper importante, y está generando iniciativas similares en el resto del mundo. ¿Qué nos permite la gestión de datos? Entender el perfil de movilidad de cada persona, ¿no? Su perfil de riesgo también, y por supuesto tener, manejar y gestionar los costos, que precisamos esa visibilidad para poder atacarlos e intentar bajarlos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué desafíos enfrenta ahora el gestor de flotas? Para mí el más importante es asegurar la movilidad, ¿sí? Asegurar que si una persona quiere ir de un punto a otro, puede hacerlo. Y acá aparecen, de vuelta, de la mano de oferta y demanda, las nuevas generaciones. Seguramente tú le vas a decir, bueno, ¿querés un coche? Capaz que no quiero un coche, no me interesa, pero sí quiero tener la flexibilidad para elegir cómo me voy a mover. Y aparecen conceptos como la billetera de movilidad, ¿no? Que básicamente es un presupuesto que tú le asignás a cada persona para que él elija cómo se mueve. Y acá las grandes herramientas para conseguir esto es lo que se llama el MaaS, el Mobility as a Service, que son las nuevas plataformas tecnológicas eh, que están hasta impulsadas por los fabricantes, Ford, DM, todos ellos están invirtiendo en, en entrar en este tema y permiten, por ejemplo, el uso de aplicativos que unifican los diferentes servicios de movilidad. Entonces, yo desde un solo app, es como si tuviera mezclado a todos los que vimos antes, a Uber, a Lyft, a Cabify, a Green, a todos estos, y simplemente elijo, bueno, quiero ir de acá a acá, el costo me lo va a cubrir mi empleador a través del MaaS, ¿no? Y yo elijo cómo quiero ir. Capaz que hoy quiero ir en bici, capaz que quiero ir en Uber, está lloviendo, o si no, me quiero divertir un rato, voy en monopatín, no importa. Tú elegís, tú sos el dueño de elegir cómo es eso. Y aparecen también nuevas herramientas, ¿no? Como el carpooling, como el car sharing, todas cosas que se pueden implementar a nivel de organización para mejorar los esquemas de movilidad. Y aparecen también nuevos desafíos creo que cambian o pueden cambiar los clientes. Hoy el cliente del gerente de flota es esa persona a la cual le asignamos un vehículo, ¿sí? Pero mañana capaz que es toda la organización, porque todos de una manera u otra nos movemos. Entonces la movilidad se trata de eso. Y quizás la organización dice, bueno, quiero dar como beneficio a todos, no sé, lo que hablamos hoy, esa billetera de movilidad. Entonces ya mis clientes pasan a ser muchos más. Puede aumentar el alcance también del rol del gerente de flotas. Eh, si empezamos a pensar, bueno, lo que tenemos que cuidar es que se puedan mover, ¿no? Garantizar esa movilidad. Eh, Pasar de un viaje en bicicleta a un viaje en avión, en realidad no es tan grande. Y bueno, si viajo en avión, capaz que voy a precisar un hotel. Entonces ya empezás a manejar otros conceptos y se empiezan a difuminar barreras entre departamentos. Y creo que es algo que puede pasar, ¿no? La seguridad es un tema, como les mencionaba antes, que creo que es súper importante. Ya se está viendo a nivel de conferencias y órganos como la IAFA, por ejemplo, que incentivan, ¿no? el concepto de seguridad como punto a incorporar a la movilidad, pero la movilidad segura yo creo que va a ser muy importante. Y bueno, todo esto que lleva, que aquel TCO que veíamos al inicio, que era el indicador clave para el gerente de flotas,
capaz que evoluciona también, y bueno, ya pasamos a hablar de un TCM, el Total Cost of Mobility, que integra el TCO, pero además le agrega muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede venir? No sé, realmente hay muchísima incertidumbre, hay algunas tendencias que indican algunas cosas, como las que charlábamos, hay mucho movimiento, mucha inversión, mucha innovación en lo que es el Mobility as a Service. Yo creo que ese es un espacio a mirar profundamente. Y creo que esto es un proceso, no va a ser de un día para otro, no va a ser igual en Europa que en América Latina o que en el resto del mundo, pero la tendencia me parece que es clara, vamos hacia algo más tecnológico, vamos a precisar gestionar datos, vamos a precisar plataformas de movilidad, y creo que sobre todo lo que tenemos aquí es una oportunidad súper interesante para el gestor de flotilla, que siempre fue estratégico, que pasa a ser un poco más estratégico, ¿no? Entonces realmente la pregunta es si bueno, estamos preparados para lo que se viene. Eh, yo creo que lo que se viene es bien interesante, los desafíos están, pero también las oportunidades. Entonces, bueno, a agarrarlas, que va a estar bueno, va a estar bueno el viaje. Y con eso quedo atentos a las preguntas o comentarios. Muchas gracias. Perfecto, Duncan. Pues muchas gracias. Estamos recibiendo, la verdad, es que bastantes preguntas y te voy a formular directamente. Mira, nos pregunta Alberto si te parece que el auge de los vehículos eléctricos se va a detener por culpa del COVID-19. Yo en principio diría que no. Creo que hay muchos drivers atrás del auge de los vehículos eléctricos, eh, y, no, y más en general, creo que el tema del COVID, como decía hoy, va a afectar algunos comportamientos, pero mirado, sacando el zoom, ¿no? Mirándolo de más lejos, no, el impacto en estas tendencias que están más establecidas no va a ser tan grande. Quizás hay temas estructurales que yo no conozco, pero me parece que no, que el impacto no va a ser tan grande. Muy bien. Nos preguntan también, ¿qué le falta a América Latina para ponerse a la altura de otras regiones en materia de tecnología aplicada al transporte? Hmm, Muy buena pregunta. América Latina es una región complicada. eh, hay muchos elementos. Yo creo que por supuesto, y aclarando que voy a generalizar, ¿no? Sin duda que seguramente hay empresas que invierten muchísimo en tecnología y tienen muchísima tecnología embarcada y usan, yo qué sé, simuladores y realidad virtual y todas estas cosas, pero en general el tema costos es un problema en América Latina. Eh, la inversión que se está dispuesta a hacer no siempre tiene el retorno eh, que puede tener en países más desarrollados, ¿no? Entonces, la inversión es sin duda una barrera, perdón, el costo es sin duda una barrera. La infraestructura en general no ayuda. Temas culturales también. eh, Vemos muchas, ¿cómo decirlo? Sí, muchos temas culturales que no son amigables a la innovación, ¿no? Bueno, si todo el tiempo trabajamos de esta manera, ¿por qué vamos a cambiar, ¿no? Entonces hay un combo de cosas. Creo que si tuviera que elegir una, el costo sería el mayor. Nos plantean lo siguiente, me siento identificado con tu exposición, pero me cuesta hacerlo ver a compañeros de profesión y en mi entorno laboral. ¿Cómo podemos explicar mejor las repercusiones que tiene todo lo que has descrito en la gestión de flotas corporativas? Buenísima pregunta. Uf, no sé, sinceramente no sé, porque ¿qué es lo interesante de esto? Es como la conjunción de distintas cosas, ¿no? No es solo la evolución de una industria, son muchas cosas que van evolucionando juntas y a una velocidad cada vez mayor. Es, el cambio es difícil para todos y, y muchas veces eh, es más lo que no se quiere ver
que la capacidad de verlo. O sea, si yo no quiero ver algo, no lo voy a ver. Entonces es realmente complicado, no tengo muchos consejos en ese sentido. Sí nos decía una consultora amiga que las cosas hay que decirlas 7 veces y de 7 maneras diferentes para que más o menos empiecen a cuajar y a tener sentido en quien las recibe. Entonces, quizás hablar mucho del tema y exponer a información puede ser un camino. Nos preguntan también si crees que alguna vez se va a conseguir el objetivo de 0 accidentes en carretera en algún país. No, yo creo que no. Creo que es una meta que hay que tener. Creo que es una meta más realista la de 0 muertes. Este, y es súper importante. Pero 0 accidentes, bueno, por lo menos en el mediano plazo, ¿no? Quizás en un futuro donde todos los vehículos sean autónomos, donde lo que es Internet of Things y la comunicación entre máquinas, el M2M, sea algo habitual, con lags muy cortos de comunicación, quizás se pueda conseguir. No lo veo a mediano, largo, a corto, mediano plazo, donde además van a tener que coexistir, ¿no? No es que toda la infraestructura automotriz se va a cambiar de un momento para otro. Van a coexistir el Tesla con un auto de 1990 quizás. Entonces, no, en el mediano plazo yo creo que no. Sí creo que es importante apuntar y que es conseguible el 0 muertes en accidentes. Nos plantean también, bueno, te dan la enhorabuena por la presentación Muchas y gracias. nos preguntan, ¿no tiene mucho que ver la tasa de accidentes en el transporte con el estado de las carreteras? Es un tema interesante. Sí tiene que ver, no tanto como uno pensaría. ¿Qué pasa? En la seguridad vial, encima del 90% de los casos de accidentes, eh, la responsabilidad termina siendo de quien está detrás del volante. Por supuesto, hay accidentes que son causados por defectos mecánicos, por supuesto, hay accidentes que son causados por defectos en la infraestructura, pero la enorme mayoría de los accidentes están aquí, ¿no? En quien está detrás del volante, en su actitud hacia manejo y en su comportamiento, ¿no? Y en su interacción con el medio con el cual está eh, conduciendo. Nos pregunta Nelson si crees que las empresas de transporte son conscientes de la importancia y de los costes que tiene la seguridad vial. En nuestra experiencia no, y hay un motivo interesante para eso, porque los costos de la seguridad vial se pueden dividir en dos, los costos visibles y los ocultos. Y lo que ocurre es, y quiero que se imaginen ahora un iceberg, ¿no? Del iceberg vemos la puntita, esos son los costos visibles, que quizás es, no sé, la reparación del vehículo o lo que fuera, pero toda la parte que está bajo agua, todos los costos que no son visibles, forman muchas veces 2 o 3 veces el monto de los costos visibles y se pierden, no son tangibles para el gestor de flotas. Entonces, a ver, pueden ser desde costos reputacionales a costos por días perdidos de productividad, costo de, no sé, de pierdo un stock que estaba transportando. Hay una enorme cantidad de costos escondidos que dependen de la industria, pero que típicamente son 3 o 4 veces mayores que los costos visibles. Entonces, no, yo diría que en nuestra experiencia no es el costo de la seguridad vial, el costo de los accidentes no está tan claro para las empresas. También nos plantean qué falta para que los coches autónomos o semiautónomos sean una realidad en el transporte por carretera. Bueno, si uno le cree a Elon Musk, no falta tanto. Supuestamente en pocos meses se va a liberar una nueva versión del Autopilot, que es el software justamente de conducción autónoma de los Tesla. Eh, yo soy un poquitín escéptico, soy gran creyente que la tecnología va a llegar, pero me parece que todavía estamos, digamos, al 95% de resolver el problema.
Ahora, ¿qué pasa? En el software, típicamente ese último 5% nos da mucho más trabajo que el 95% anterior. Entonces creo que sí estamos cerca, pero creo que a medida que nos acercamos a ese, creo que es el E5, ¿no? El nivel máximo de autonomía, las dificultades son cada vez mayores y no solo de algoritmos de programación, de software, también de hardware. Eh, para tomar las decisiones que se tienen que tomar, la capacidad de cómputo del auto tiene que ser enorme. Entonces, falta un poco todavía. Creo que sí se va a llegar, yo en eso soy optimista, pero todavía falta un poco. Otra pregunta también un poco sobre previsión, ¿no? Mirando al futuro. Te quiere preguntar Alejandra hacia dónde va a evolucionar la gestión de la última milla cuando las ciudades están cada vez más pobladas. Súper interesante. Es todo un tema ese. Y bueno, quizás se venga una etapa de drones, ¿por qué no? Claramente empresas como Amazon, UPS, todas las empresas que tienen que trabajar en esa última milla están trabajando sobre ese tipo de esquemas. Eh, ya sea otra innovación que ya existe hoy es la bicicleta, ¿no? En China, por ejemplo, es súper popular el delivery de última milla por bicicleta, el Prime Now, que es el servicio de Amazon en Estados Unidos, que te entrega creo que son menos de 2 horas, te garantiza la entrega, se hace también en bicicleta o en monopatín eléctrico, alguno de los métodos que vimos. Este, pero sin dudas es un desafío. Están apareciendo conceptos como los centros de distribución dentro de la ciudad, más chicos, ¿no? Pero sí localizados dentro de las ciudades, justamente también para cortar esas distancias, esa última milla. Es un tema bien interesante, creo que hay muchas alternativas y hay que echarle el ojo porque es bien interesante. Nos plantean también, y con esta pregunta vamos a cerrar, salvo que surja alguna de último momento, nos preguntan por algo que has citado y nos dicen si podrías profundizar en ello. Y en concreto es en la relación que existe entre seguridad vial y ahorro cuando gestionas una flota. Bien, es una linda pregunta. A veces, como el anterior, ¿no? ¿Cómo se explican los cambios que se vienen? Es difícil de hacer entender, pero hay algunas cosas que son bastante claras. La conducción segura es casi que por definición dirección eficiente, ¿sí? En la dirección segura, uno está siempre previendo qué va a pasar. Entonces, lo que es aceleraciones bruscas, frenadas bruscas, todo eso no ocurre tanto, disminuye muchísimo. Entonces, eso tiene un impacto directo en el costo de mantenimiento del vehículo. La velocidad es un factor de riesgo enorme, entonces se trabaja mucho, se baja la velocidad, el uso de combustible, entonces se hace más eficiente. Y bueno, el desgaste de los neumáticos también es menor si se hace una conducción eficiente y segura. Entonces está muy entrelazada la seguridad vial con, digamos, los costos de mantenimiento de las flotas. Yo creo que van de la mano. Sí, me parece que en tiempos donde el gerente de flota está siempre presionado para bajar costos y a veces se llega a un punto de decir, bueno, ¿de dónde más puedo bajar? Creo que es súper interesante mirar a la seguridad vial como un driver de ahorros, ¿no? Por ese lado, ya te digo, mantenimiento, combustible, bueno, prima de seguro, costos de reparación, tiempo tiempo fuera del servicio. Entonces hay muchos factores que son relevantes que desde una apropiada gestión de la seguridad vial sin duda impactan en la buena gestión de la flota. Perfecto, Duncan. Bueno, pues me quedo con esta respuesta también un poco a modo de resumen de todas las que nos has ofrecido. Destacar que, bueno, en nuestra encuesta ha vencido claramente la opción de que sí, de que se están produciendo cambios en la figura del gestor de flotas. Un 80% de los asistentes
lo han elegido y bueno, dentro de ese grupo predominan los que dicen que los cambios están siendo progresivos frente a los que dicen que Bien. esos cambios son bruscos. Y bueno, Duncan, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido un placer escucharte. Nos has ilustrado, nos has contado un poco hacia dónde vamos y esa relación que existe, ¿no?, entre seguridad vial y ahorro desde el punto de vista del gestor de la flota. Sí, creo que es un punto bien importante, no necesariamente relacionado con el tema que tratamos, pero sí creo que es relevante tenerlo ahí en la agenda. Perfecto, pues muchas gracias, un placer. Invito a todos los Gracias a asistentes ustedes. a que te sigan, porque como comentaba Bueno, al principio, haces una labor de divulgación importante en redes sociales. sí, uno intenta. Y bueno, gracias a todos también por vuestra asistencia, por vuestra participación y os emplazo a encontrarnos de nuevo en las próximas sesiones que estamos celebrando. Recordaos que hemos creado un grupo reciente en LinkedIn en el que vamos a ir compartiendo todos los enlaces relacionados con Pulpo Talks y en el que podemos compartir también otro tipo de información y conocimientos. Van a estar también en él los panelistas que han participado hasta ahora en webinars y los futuros. Y bueno, emplazaros al próximo y nos vemos en las redes sociales y por los medios habituales. Gracias, Duncan. Muchas gracias, gracias a ustedes. Ha Gracias, sido un un gusto. placer. Hasta luego. Gracias.